Mi nombre es Carlos Javier Rivas Hernández, soy miembro del Grupo de Investigación y Análisis Sociopolítico de Venezuela, YASVEN, adscrito a la red Claxo y profesor del Departamento de Antropología y Sociología de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes y además profesor del Programa Nacional de Formación en Psicología Social de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida, Cleber Ramírez. Voy a leer mi ponencia titulada La lucha histórica contra el imperialismo, una constante en el tiempo de la vida republicana, caso Venezuela. Es de extrema importancia saber contextualizar el tiempo histórico en el que se vive, tomando en cuenta que este a su vez demanda unas necesidades fundamentales, las cuales no se les puede huir ni hacerse de la vista gorda. En tiempos en los que está en juego la vida ante la muerte, propiciada por la razón imperial, poner al servicio de la defensa de este valor supremo todas nuestras capacidades requiere de un esfuerzo urgente. Y es que el acto de tener conciencia histórica pasa necesariamente por rememorar lo ocurrido, con miras a generar nuevas reflexiones que sean expresión de distintas miradas, desde distintos espacios y con perspectivas diversas. Qué bonita es la patria cuando es de uno, decía el poeta. Por ello, edificar un pensamiento propio es responsabilidad de todo aquel que sienta que la lucha por la soberanía tiene un sentido trascendente. De esta forma, asumimos con responsabilidad e hidalguía los señalamientos que nos acusan de esencialistas, pues somos conscientes de la permanente reflexión por nuestra identidad, que no es otra cosa que una búsqueda constante, con constancia y compromiso por la autodeterminación. En ese sentido debemos advertir que a pesar que pensar de forma crítica el presente pasa por abrir caminos para que todas las voces, cada una desde su particularidad situada, se encuentren en un gran torrente que nos permita seguir navegando hacia el mar que permita hacer a la humanidad más humana. Aquí se hace necesario advertir la fórmula bien acuñada para otros planos de la vida social y política de este tiempo. Para esta esfera que tiene que ver con el pensamiento, no dudar es traicionar, pues el dogma o la obediencia ciega darán al traste con un proyecto histórico que necesita renovarse de forma dinámica, pertinente y permanente. Entonces, este es un asunto de intelectuales orgánicos, que es igual a decir de todo ciudadano que sienta el bienestar de su patria como el suyo propio. ¿Y dónde vamos a buscar los elementos que sirvan de argumento para edificar a esa teoría crítica necesaria de este tiempo? Pues en nuestro propio proceso histórico, en nuestra cultura, en las manifestaciones identitarias, en el plano de lo popular, en nuestra gesta emancipadora, en Bolívar, Miranda, Sucre y Rodríguez, en los hombres de bien y en las mujeres luchadoras. En el pensamiento nuestroamericano en diálogo no subalternizado con el pensamiento local de otras partes del mundo. Todas estas cuestiones pasan por advertir que nuestra manera de interpretar la realidad es situada y contextual. En todo caso, que los universalismos no hacen más que imponer ideas que sumergen a los procesos sociales en el lodo de la incertidumbre paralizante. Decía Aimé Césaire que una civilización que escoge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una civilización herida. Por ello, debemos abrir los ojos y tener la cabeza bien puesta para que el sentipensar movilice los más excelsos actos para recomponer lo que la histórica guerra cognitiva ha roto. Como ya es sabido, luego de las independencias latinoamericanas y con la consolidación de la revolución industrial, el globo entra
en un sistema mundo donde la dependencia de unos países se encontrarán sujetos a un muy reducido número de repúblicas que se hacen del gran capital. Para ser más preciso, como bien lo denomina Vladimir Lenin, con la consolidación del capitalismo, deviene el imperialismo como una fase superior de un modelo económico que entiende fundamental no solo a la acumulación, sino al control extraterritorial de otros espacios geográficos, organizados en naciones, como una división internacional que le va a dar cuerpo a una nueva geopolítica de la acumulación y de la producción, que organizará al planeta entero en formas de sujeción que estarán puestas al servicio de la gran maquinaria universal. Ocurre de esta forma, en palabras de Günter Frank, el desarrollo del subdesarrollo, propiciando la monoproducción y afianzando la dependencia. Uno de los eventos más importantes alrededor de los ataques del imperialismo a nuestro país ocurrió con el asedio a las costas del Caribe por parte de una flota naval alemana e inglesa, que se apostó frente a la nación con el firme objetivo de amenazar, intimidar e invadir el suelo patrio. El sentimiento de repudio no se hizo esperar y con sendas manifestaciones de todo tipo, las voces se multiplicaron por doquier para rechazar lo que a todas luces representaba un exabrupto de fuerza contra una nación independiente y soberana. La planta insolente del extranjero ha profanado el suelo sagrado de la patria, coreaban los oradores en las esquinas de la capital de la República. La vergüenza se apoderaba como sentimiento generalizado en las mayorías del pueblo caraqueño. Era tal la indignación que la respuesta se expresaba de diversas formas, al punto que desde el primer momento cuando se vio que los barcos venían a disparar de veras, Jorge Bello subió a lo más alto de una de las fortalezas y con todas las fuerzas de sus pulmones gritó: "Hijueputas, no nos van a asustar". Y allí permaneció dando sus instrucciones en voz alta e insultando al distante enemigo que no podía oír sus imprecaciones. Desde la cima de una pared ordenó al telegrafista dirigir el mensaje al presidente del estado Zulia, comunicando el ataque. Así inició el ataque a la fortaleza de San Carlos en las costas del estado Zulia y de inmediato se procedió a informar de lo ocurrido al presidente de la República. Este pasaje es retratado por Domingo Alberto Rangel en su obra Cipriano Castro, Semblanza de un patriota, donde según el autor, hasta el insulto desde un cerro sirvió para el combate. Hoy los gritos a la distancia no sirven de nada. Entonces, el asunto ahora es pensar con seriedad. ¿Qué haríamos ante un eventual ataque extranjero a nuestro territorio? ¿Cuáles serían las estrategias de defensa que utilizaríamos? Sobre todo mirando el contexto geoespacial que nos circunda, pues la frontera con Colombia viene a imprimir otros elementos que debemos tomar en cuenta. Aquel bloqueo de inicios del siglo XX sirvió para consolidar la alianza anglosajona entre Estados Unidos e Inglaterra, que dará la bienvenida al ya nombrado siglo XX y preparará las condiciones para los dos conflictos bélicos europeos que adquirieron escala global, desarrollados años después. Luego de aquel ataque y bloqueo a las costas venezolanas se sucedió otro golpe Made in USA a Cipriano Castro, dando paso a la instauración del gobierno de Juan Vicente Gómez y con ello el desarrollo de toda una campaña propagandística que criminalizaba las ideas críticas que servían de adversarias al capitalismo imperialista triunfante de inicios del siglo XX. Bien lo explica Luis Cipriano Rodríguez en su texto Historia de las ideas anticomunistas, desde donde se precisan los usos y manejos de ideas en función de alcanzar objetivos concretos. En este importante trabajo de investigación se encuentran claves de sumo valor que nos permiten al mismo tiempo obtener insumos para comprender en el tiempo de larga duración el tratamiento que se le ha dado no solo a las ideas anticomunistas,
sino a toda propuesta política que pretenda adversar la direccionalidad impuesta por la lógica del capital. Efectivamente, desde que Gómez asume el poder, su proyecto político es delineado por la nueva potencia, que se abroga el derecho de moldear la región según sus propios intereses. En ese sentido, el miedo inducido gira alrededor de un enemigo que propone soberanía, lucha contra la independencia, es antiimperialista, está convencido de la importancia de la autodeterminación. Es decir, cualquier gobierno que no sea vendepatria, cipayo o le adverse en su política de la zanahoria y el garrote. El fantasma de Cipriano Castro, del fantasma de Cipriano Castro al fantasma de Vladimir Lenin, contiene las ideas importantes para entender cómo pendula el terror inducido y observar con detenimiento cómo manipula el monstruo del norte para imponer su hegemonía. El medio de comunicación que de cierta forma sirve de asidero para la reproducción de todas estas ideas va a ser el diario El Universal, prensa escrita de circulación nacional y que se encargará de brindar una idea diferente del nuevo gobierno ahora dependiente de los designios norteamericanos. Dice Luis Cipriano Rodríguez, comentando este nuevo cuadro venezolano, el diario Universal subraya la importancia de la paz, entendida como una significativa conquista en la cual se vinculan todas las fuerzas de trabajo, de progreso y de orden que nos empujan al porvenir. En efecto, según el punto de vista del oficialismo dominante, Venezuela ya no era el país revoltoso de otros tiempos, sino una entidad organizada cuyo progreso constituía el fruto del trabajo colectivo en contextos de seriedad y eficiencia. Después del triunfo de la revolución bolchevique, se acelera todo el esfuerzo por consolidar en toda América Latina como patio trasero de la potencia del norte, sin dar tregua a ideas o planteamientos que contradijeran al capitalismo reinante. Temas como la agonía y el hambre del pueblo ruso, las deficiencias bolcheviques y el triunfo de la impiedad soviética, la risa ha muerto en Rusia, gobierno comunista universal, costumbres inmorales, infierno soviético y caos socialista. Todo el mundo es pobre y se practican nuevos fusilamientos, representan algunos de los temas tratados hasta la saciedad por la prensa local para el momento, quienes casi siempre, por lo general, reproducían las líneas editoriales de las nacientes industrias culturales de la casa del tío Sam. En términos generales nos encontramos con una tradición crítica que pasa por las obras de Rodolfo Quintero, Fernando Coronil, Domingo Alberto Rangel y todo el grupo de pensadores conocidos como los profetas del desastre, con quienes podemos encontrar claves para comprender nuestro proceso sociohistórico e institucional que permitió edificar nociones alrededor de la relación de un Estado clientelar, paternalista y un pueblo que creció siempre al margen de la gran pompa petrolera. Tanto es así que se decía en los árboles de la Venezuela saudita que vivíamos en un país rico con un pueblo pobre, al punto que esta realidad generó debates profundos en algunos sectores de la sociedad, que propusieron debatir sobre estos asuntos en un gran congreso de corte nacional que fue titulado como el Congreso Cultural de Cabimas, donde se plantearon críticamente estos grandes debates importantes para la sociedad venezolana. Pensar duele porque cuestiona nuestro sistema de creencias, pero duele más que nos pisoteen la dignidad quienes nunca tendrán buenas intenciones para con nuestro pueblo y nuestro futuro. Estamos entonces ante una posibilidad que se convierte en necesidad y toma la característica de urgente. No olvidemos que mañana será demasiado tarde, lo dijo Fidel. Muchas gracias.